¿Saben por qué los hago saludar? Porque en una familia nos saludamos, ¿o no? Cuando nos levantamos, las familias educadas, decimos buen día, con esa cara larga, ¿viste? Porque algunos se levantan con una cara y dicen, pero decimos buen día. Algunos nos levantamos más contentos y entonces decimos buen día, nos saludamos. Eso es lo que pasa en una familia. Además, en una familia nos conocemos todos y sabemos de las intimidades, no para chusmear, sino para que en alguna intimidad, en alguna necesidad podamos bendecirnos, podamos ayudarnos, podamos sostenernos. Ahora yo quiero hacer otra cosa. Ya nos hemos saludado entre los que nos conocemos. ¿Hay alguien que vos estás divisando que no conocés? Bueno, si hay alguien, yo te pido que te pares y que le preguntes el nombre y le des tu nombre y allí empiece otra familiaridad con alguien que no conocemos. Porque somos tantos que ni yo los conozco a todos. Pero bueno, espero conocerlos, ¿eh? Mirá qué bueno cómo se están saludando algunos hermanos que no se conocen. Muy bien, muy bien. A ver, allá arriba, ¿se conocen todos allá arriba? Muy bien. Bueno, no saluden a muchos, porque ahora les voy a dar un trabajito, que no se lo piensan o no lo pensaron. Aquel que usted saludó que no conocía, esta semana usted tiene que llamarlo y tiene que intimar como si fuese alguien ya conocido de hace tiempo. ¿Saben por qué? Así se construye la familia. ¿Se dan cuenta? Ahora no se saludan tanto. Bueno, no importa. Muy bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos haciendo 40 días con propósito. Y los propósitos son los propósitos de Dios que tiene para tu vida, que tiene para su iglesia. Y el título del mensaje o el tema que nos ocupa en este domingo es creados para ser parte de la familia de la fe. Y el texto base que lo encuentro en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Arroyito, busquen en sus Biblias, iglesia Arroyito, ¿no es iglesia de Arroyito? Bueno, lo pueden encontrar en uno parecido en la iglesia que el apóstol Pablo le escribe a Éfeso. Pero yo lo voy a leer en donde encontré mi Biblia, Arroyito. Y dice así en el capítulo 1, en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, en amor Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo vuelvo a leer, es para vos, es para mí, es para cada uno de aquellos que venimos cada domingo y que vivimos cada día de la semana, la familia de la fe. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La Biblia es el libro que nos revela quiénes somos. La Biblia es el libro que Dios nos dejó, el manual, para que cada uno de nosotros descubramos cuál es el propósito por el cual fuimos creados. La Biblia revela que Dios creó todo, que todo lo que conocemos, todo lo que nuestros sentidos pueden palpar, todo lo que aún no podemos percibir, pero que fue creado, todo, y en ese todo está el hombre, fue creado por Dios. Es una realidad que nadie puede negar. Aún los ateos no pueden demostrar que esto no es así. Por lo tanto, mientras no se pueda demostrar, nosotros podemos decir con seguridad y con fe, todo fue creado por Dios. Y la Biblia también enseña que cuando Dios creó al hombre, no lo hizo de la misma manera, del mismo modo que el resto de la creación. Porque cuando Jehová Dios creó el universo inorgánico, por ejemplo, los planetas, las estrellas, los átomos químicos, de los cuales muchos constituyen nuestro cuerpo,
las leyes físicas. Cuando Dios creó la química orgánica, y los organismos, las plantas, los animales, unicelulares o pluricelulares, no importa. Cuando Dios creó todas esas cosas, dice la Biblia que lo hizo por medio de su palabra. Dice, y Dios dijo, y fue hecho. Dios dijo, y fue hecho. Ahora, también la Biblia nos enseña que cuando Dios creó al hombre, no lo hizo de la misma manera que cuando creó todo el resto de lo que nosotros podemos palpar y conocer. La Biblia remarca que cuando Dios creó al hombre, lo hizo de una manera especial. Lo hizo la Trinidad en pleno. Por eso dice, hagamos al hombre. No dice, y dijo Dios, sino que dice, hagamos al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, da idea de que no es una sola persona, sino que hay varias que están integrando este hecho importante de la creación del hombre. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es que Dios es una familia, y es una familia funcional, donde cada persona de la Trinidad cumple con su función. Y una de las funciones en la cual los tres, en un mismo sentir, cumplieron, fue el crear al hombre a su imagen y semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo son la familia divina, la familia de Dios. Y esto se reafirma en Génesis capítulo 2, versículo 7, porque no es algo aislado, un versículo aislado en la Biblia que tal vez hasta puede traer confusión, sino que está reafirmado en Génesis y en otros lugares de la Biblia, pero enseguida en el otro capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis 2, capítulo 7, dice, y cómo Dios proveyó al hombre de algo que es importante. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. No solamente dijo hagamos, sino que además de hacerlo en forma personal y no en forma indirecta como creó al resto de la creación, sino de forma directa, sino que además pone aliento de vida, el soplo, es decir, el espíritu, el neuman, que Dios pone en el hombre, que sale de él. Por eso es que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y tal vez para muchos pase desapercibido esto de sopló aliento de vida. Pero esta palabra o esta frase encierra un misterio tremendo que debemos conocer y debemos entender. Porque entender esto es entender quiénes y qué somos. La vida del hombre tiene algo mucho más importante que la simple creación material. La vida humana tiene la imagen del Dios creador. Por eso es que cuando Salomón se refiere al hombre y a lo que es el futuro del hombre, él dice en Eclesiastés que el cuerpo, lo material, vuelve al polvo, pero lo inmaterial, el espíritu, vuelve a Dios. Dice Eclesiastés 12:7, y del polvo, haciendo alusión al cuerpo, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, el que lo dio. No entender esto provocó a través de muchos siglos y aún hoy, todavía, dentro de las mismas iglesias y aún evangélicas, que siga esta controversia entre creacionismo y evolucionismo. Algo que no tiene sentido, porque la realidad es que muchos creen y afirman que el hombre fue hombre cuando recibió este cuerpo, y la realidad es que la Biblia no enseña eso.
Lo que enseña la Biblia es que este cuerpo sale del polvo, porque está formado por los integrantes químicos que se encuentran en la tierra, nada más. Por eso es que vuelven al lugar de origen. Y entonces nos ponemos en una encrucijada de que si evolucionismo, creacionismo, tanto evolucionismo como creacionismo es creación de Dios. Porque a mí no me interesa si salgo del mono en el cuerpo o de un muñeco de barro, como algunos enseñaban cuando yo era chico, como esos que forman los muñecos de nieve. Y entonces ahí Dios hizo al hombre. La verdad me tiene sin cuidado, porque no es eso lo que la Biblia enseña cuando habla de que Dios creó al hombre. Porque Dios podía haber agarrado un muñeco de barro o un mono que tenía una vida material, física, con su palabra. Pero hay un momento que la Biblia marca, que dice que Dios puso aliento de vida y entonces fue un hombre. Esto es lo que te diferencia. Somos del reino animal, sí, somos medio animal, nosotros los hombres somos del grupo de los salvajes. El viernes la pasamos bárbaro los salvajes. No me molesta que me digan que soy del reino animal, medio animal soy, porque me miran con un ojo, cuando me miran con los dos, animal completo. Pero soy mucho más que un animal, porque Dios puso en mí, de su imagen, de su semejanza. Y esto es lo que tenemos que entender. Esto es lo que la Biblia nos enseña cuando habla de que Dios creó al hombre. Dios creó no solamente una caja externa, Dios te dio algo que es mucho más valioso y que es eterno. Por eso el apóstol Pablo dice, hablando del hombre, que no es lo que se ve lo importante, porque lo que se ve es perecedero. Esto no quiere decir que el cuerpo no tiene importancia, claro que tiene importancia, y hay que cuidarlo. Por eso los que van al gimnasio hacen bien, no hacen como el pastor que no va a ningún lado. Los que hacen las caminatas hacen bien, no hacen como el pastor que no camina ni un paso. Como el pastor Biondi, no, el pastor Biondi camina, corre, hace de todo. ¿Hay que alimentarse sanamente? Claro que sí, pero no es esto lo importante. Algunos se miran al espejo tanto tiempo y pasan ante el espejo tanto tiempo arreglándose y mirándose, que pierden de vista lo importante que es cultivar aquello que es eterno, como dice el apóstol Pablo, porque lo que no se ve permanece para siempre. Esto es el hombre. El hombre es espíritu. El hombre es imagen de Dios. El físico tiene una importancia relativa porque es perecedero, pero el espíritu tiene una importancia eterna porque es para siempre. Ahora, comprender esto, porque ¿por qué digo todo esto? Estamos hablando de la familia, este pastor salió con una cosa rara, ¿no? Están pensando algunos, ¿qué iba a querer decir el pastor? ¿Por qué digo todo esto? Porque el que comprende quién es, ha de comprender para qué está. Hay un proverbio que es español, que nos dice que aquel que no conoce quién es como el que no conoce un camino, nunca llega a destino. Si vos no conocés el camino, difícilmente llegues al lugar. Si tú no conoces quién eres, difícilmente sepas cuál es el propósito por el cual fuiste creado. Por eso es que es importante saber quiénes somos. Y yo quisiera ahondar en esto, porque a veces no entendemos bien la Biblia, porque no entendemos el propósito y qué es lo que somos cada uno de nosotros. Cuando la Biblia dice que el hombre fue creado por Dios y Dios sopló de su espíritu y le dijo al hombre, el día que comieres de este árbol morirás. A veces creemos que lo que Dios le dijo al hombre no se cumplió, porque, pastor, Adán pecó, Eva pecó, y después de haber pecado vivieron 950 años. Estaban un poquito arrugaditos cuando murieron, ¿vieron? Entonces, Dios no cumplió no se cumplió lo que Él dijo, sí que se cumplió. Y se cumplió en el mismo momento que el hombre pecó.
Porque lo que murió fue el hombre, no el cuerpo. Lo que murió fue el espíritu, aquello que es el hombre, aquello que es la imagen de Dios. Porque morir significa, o la palabra muerte significa separación. Y el día que Adán y Eva pecaron, quedaron separados en el espíritu del Espíritu de Dios. En la carne siguió viviendo, pero en el hombre murió. Es eso la esencia que debemos entender. El pecado te mata no la carne, te mata el espíritu, te mata lo que sos, mata al hombre en toda su dimensión. Por eso es que cuando Adán pecó, él siguió viviendo, él siguió en la vida natural que nosotros tenemos y muchas veces nosotros, estando vivos en la carne, estamos muertos porque estamos separados de este Dios que nos creó con un propósito. Por eso, nunca más cierto, que yo siempre lo tengo a la boca para decirlo, que dijo Gustavo Adolfo Bécquer, esta prosa, este verso que dice: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de sus tumbas frías. Muertos son los que tienen muerto el espíritu, el alma, y viven todavía. Es decir, que tú estás muerto si tú no estás conectado con Dios. Si todavía el pecado domina tu vida, tú estás muerto, aunque respires. Y así le pasó al hombre. Así le pasó a Adán. Y Adán y Eva vivieron muertos, aunque tenían vida natural. Dice Génesis capítulo 3, del verso 8 al 10, nos cuenta qué pasó en el Edén. Dice así: el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor, hago un relato antes de esto. Dios, cuando el hombre no había pecado y cuando el hombre estaba vivo, dice que bajaba todos los días, al atardecer, cuando el sol baja. Y yo recuerdo que cuando era chico, las familias al atardecer, cuando ya llegaba el padre del trabajo, se reunían, y a veces se reunían con los vecinos, ¿no? A tomar mate, a charlar, a disfrutar. ¿Alguno se acuerda de esto? Los más viejos nos acordamos, ¿no? Y qué lindos momentos. Momentos en familia, momentos en comunidad. Bueno, antes de que Adán pecara, dice que Dios visitaba al hombre en el Edén. Y entonces todas las tardes venía y hablaba con Adán, compartía con Adán momentos, hasta que el hombre pecó. Pero cuando el hombre pecó, fíjense lo que dice la palabra de Dios. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, al atardecer. Y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Saben? El hombre había perdido la inocencia. Y al perder la inocencia, el hombre había perdido el rumbo, porque no sabía qué es lo que tenía que hacer. Se le había robado la esencia de lo que era. Había perdido el sentido de cuál era el propósito por el cual Dios lo había creado. Dios lo había creado para que fuera parte de la familia de Dios. Y el pecado le robó el ser parte de la familia de Dios. Ahora es imposible descubrir algo que no conoces, descubrir el sentido de algo que no conoces. Si tú no conoces algo, difícilmente puedas descubrir el sentido. Y si tú no sabes quién eres y para qué Dios te creó, difícilmente puedas vivir el propósito de Dios en tu vida. Conocer para qué hemos sido creados es el basamento que ha de descubrir el camino benéfico de tu vida. Del mismo modo que Adán perdió el rumbo, si tú no vives
compenetrado y conociendo de Dios y de su familia, tú no tendrás rumbo en esta vida. El domingo pasado Alejandro Biondi nos habló del propósito por el cual fuimos creados y el primer propósito era adorar a Dios. Hoy yo quisiera brevemente repasar el segundo propósito por el cual Dios te creó, que es ser parte de la familia gloriosa. Y quiero volver otra vez a leer el Efesios capítulo 1, versículo 5, o lo que es lo mismo, Arroyito capítulo 1, versículo 5 de la Biblia al día. Fíjense, es mucho más clara que la Reina Valera. Dice, su plan eterno, hablando de Dios, siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a Él mediante Cristo Jesús. ¿Sabes por qué te creó Dios? Por amor. El pecado rompió, cortó el amor de Dios en tu vida. Pero sabes, Dios te ama tanto que no abandonó ni tu vida ni su plan. Por eso es que Dios mandó a Jesucristo. Él mismo lo dice en Mateo capítulo 18, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y sabes lo que perdió el hombre? La familiaridad con Dios. El hombre perdió ser parte de la familia de Dios. El hombre perdió la comunión, el hombre perdió la relación, el hombre perdió el vínculo de amor con Dios. El hombre perdió la identidad de tener una familia conforme a lo que Dios había programado. Y sabes, una familia es una comunidad de vida. Y mientras tú no tengas vida, mientras tú no vivas relacionado con Dios, mientras no sea Jesucristo el puente que rompió el pecado entre tú y Dios, tú estás muerto. Por eso solamente aquellos que tienen vida en Cristo pueden ser parte de la comunidad de fe. Y la comunidad de fe es comunidad de vida que el pecado quiso cortar, pero que Dios no abandonó. La única manera de volver a la vida es acercándonos a su amor y de volver a su familia por medio de Cristo Jesús. Miren, hoy hay muchos que dicen, bueno, yo tengo buena relación con Dios. Viste, yo estoy bárbaro con Dios. Yo visité un pariente el otro día y no va a ninguna iglesia. Antes iba. Y entonces me decía, yo leo la Biblia, yo oro al levantarme, oro al acostarme, tengo muy buena relación con Dios, yo estoy muy bien con Dios. Digo, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Porque yo tengo un grupo de contención fuera de la iglesia. Y Liliana, que escuchaba, nos dijo una palabra, yo, viste, no podía, con mi genio, y como era mi prima, no había problema. Y Liliana, cuando salimos, me dijo, ella confunde un buen soporte psicológico, porque ella tiene una contención psicológica con sus amigos, a una buena experiencia espiritual de fe. No es lo mismo. Por eso a muchos hoy hablan de que tienen buena relación con Dios, pero no tienen buena relación con su familia. Y yo pienso que es como un padre que trabaja, y trabaja tanto que manda el dinero, sostiene a los hijos tienen de todo, pueden ir a la facultad, pueden ir al club, pueden tener relaciones sociales con gente, pueden gastar dinero, pueden salir a comer afuera, pueden ir al cine, pueden tener todo tipo de artefactos electrónicos que ahora se usan, todo bárbaro, pero no va nunca a su casa. Solamente se comunican con un poquito, como ahora, viste, por WhatsApp, pero no lo ven, no lo tocan, no lo sienten. Y yo me pregunto, ¿es ese un buen padre? ¿Es un padre que vive con su familia? ¿Son sus hijos los que viven con su padre como si fuese una familia? ¿No que es loco pensar esto? Ahora, si esto es loco pensarlo, ¿por qué es cuerdo pensar que yo puedo vivir bien con Dios, pero lejos de su familia? Es lo mismo.
Es lo mismo que un hijo que nunca va a visitar a sus padres ancianitos. Lo pusieron en el mejor geriátrico. No le falta nada, pero le falta todo. Cuando un padre no puede recibir el cariño ya viejito de sus hijos, aunque tenga todo, no tiene nada. No hay familia. La familia no depende de lo que tenés. La familia depende de cómo convivís. De cuáles son aquellas cosas que vos podés tocar, abrazar, saludar. Por eso es que yo los hice saludar. Darle un beso, conocer sus necesidades, bendecirlos en sus necesidades. La familia es eso, y Dios creó la familia para que la vivamos de esta manera. Dios nos salvó no para que tengamos una vida en soledad, sino para que podamos compartir su gracia y su amor con otros. Porque en una vida en soledad lo único que produce es temor. Y acá tengo psicólogos para que me corrijan si no es así. Una vida en soledad produce inseguridad. Una vida en soledad produce tristeza, trae angustia, pero cuando uno comparte, uno puede compartir su inseguridad, su tristeza, sus angustias. La familia de la fe te ayuda a sobreponerte a todas estas cosas. Las tenés al alcance de la mano, Dios la proveyó para ti. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿qué estás haciendo con la familia de la fe? Aquello que Dios proveyó para tu vida, ¿la estás despreciando? Si es así, tú no estás cumpliendo el plan de Dios. Y yo dudo de que aquellos que no están cumpliendo con esta parte del plan de Dios puedan decir con total honestidad delante de Dios, yo con Él estoy bien. Si tú no vives lo que Dios proveyó para tu vida, tú no puedes estar bien. En tu vida habrá temores, inseguridad, tristezas, angustia, decepciones, llantos. Pero cuando tú puedes vivir la familia de la fe, ¿cuántos hay aquí que me pueden decir, yo no lo entendí hasta que tuve un problema profundo y me di cuenta de lo que Dios me había dado en la familia de la fe? ¿Cuántos lo pueden decir? Porque la familia de la fe es lo que proveyó Dios para tu vida. Y otra cosa importante que es lo vivir en la familia de la fe es que somos todos iguales. No que alguien está arriba y alguien está abajo. Somos todos hijos, porque somos hijos de Dios, por lo tanto somos todos hermanos. Estamos en un mismo plan de igualdad y entonces nos podemos compartir los unos a los otros. Ser una familia funcional en el cual cada uno pueda ocupar su lugar. Cuando uno está en la iglesia, uno está distendido como en la familia. Yo digo, en la familia uno puede cometer errores y no tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque nos conocemos, porque somos familiares. Así es la familia de la fe. Uno puede cometer errores y el otro que está enfrente, en vez de acusarnos, nos ayuda a restaurarnos. Somos todos iguales, no hay mejores ni peores. Todos tenemos deberes, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, todos tenemos responsabilidades. Todos somos llamados a ser hijos de la familia, hermanos. Así lo dice el mismo apóstol en la carta a los Efesios, siguiendo más adelante. Él habla de que somos todos llamados a la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19 dice: pues por medio de Jesús tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la iglesia podemos desarrollar el amor a pleno. Señor Jesús dijo que la iglesia es ese lugar donde el amor reina. Y Él dijo que la mejor manera de dar testimonio de que somos hijos de Dios es siendo parte de su familia. ¿Lo sabías? La mejor manera de dar testimonio de que eres hijo de Dios es siendo parte de su familia. Dice en Juan 13:35 Jesús: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y saben, que yo sepa, nadie puede amar en soledad. Le voy a preguntar a los psicólogos, ¿se puede amar en soledad?
¿Se puede amar en soledad? Te amas a vos mismo, ¿no es cierto? Es decir, sos un engreído, un narcisista. Para amar hay que tener a otro. Y Dios creó la familia de la fe para que nos amemos como Él nos amó. Y para que de esta manera otros conozcan quién es Dios. Para que de esta manera otros conozcan cómo volver a Dios. Para que otros conozcan que Cristo es el puente que nos lleva a Dios. Y para que conozcan que el propósito para el cual Dios lo creó es para que formen parte de su familia bendita. Este es el sentido, esta es la verdad de por qué fuimos creados y para qué fuimos creados. ¿Saben? Yo pensaba en Adán mientras recordaba un coro muy antiguo, una canción viejísima que mi mamá cantaba cuando yo era chiquito, hace unos cuantos años, ¿verdad? Y yo pensaba en Adán cuando salió del Edén, cuando dejó de ser parte de la familia de Dios por el pecado. La canción dice, hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Adán había perdido el hogar. Adán había perdido la familiaridad con Dios. Y si hubiese escuchado esta canción, hubiese evocado el tiempo que había disfrutado en la familia de Dios. Por eso, si estás en la familia de Dios, despiértate, hermano. Disfrútala, compártela, extiéndela, porque así estarás extendiendo tú el propósito que Dios puso en tu vida. Y si tal vez hace tiempo que no compartes la familia de la fe y hoy estás aquí en medio nuestro, yo te animo a que sigas, a que redobles el esfuerzo y vivas la familia de la fe en plenitud. Que llames a aquellos que tal vez hace tiempo que no ves, que no están disfrutando del propósito que Dios puso para su vida. Que lo invites a un grupo pequeño, por eso estamos abriendo más de 60, queremos llegar a los 100 grupos pequeños para que puedas compartir con otros, para que otros puedan vivir y puedan disfrutar de lo que Dios creó, para que disfrutemos cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Es vivir la familiaridad con Dios y con el hermano. Por eso decía el apóstol Juan, quien no ama al hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Estamos desafiándonos a esto, estamos desafiándonos a compartir cada día la palabra de Dios en nuestras vidas y con nuestros hermanos. Y termino, la familia de la fe nos ayudará a mejorar nuestra alabanza. Yo decía esta mañana que cuando estoy en el baño canto, pobre los vecinos. El de arriba ya no me puede ver, porque dirá que que aparte de que canta, mira cómo ladra, ¿no? Y a veces me estoy bañando a las 12, 1 del medio de la noche, porque cuando llego a casa. Pero la realidad es que cuando canto en la iglesia es diferente. Ya sé que ustedes me tienen que aguantar, pero es distinto. A mí me llena el escuchar cómo alaban a Dios mis hermanos. A mí me llena el compartir la alabanza. Una cosa es vivirlo en soledad y otra cosa es vivirlo en la familia. Es bueno porque eso nos ayuda a concentrarnos mejor en Dios. La familia de la fe es buena porque por medio de la comunión entre los unos y los otros nos fortalecemos, nos ayudamos a enfrentar los problemas de la vida. Cuando uno se cae, el otro le tiende la mano y lo levanta. Cordón de 2 nudos, de 2 hilos, y termina el pasaje, cordón de 3 hilos, es difícil que se rompa. Por eso es que es importante compartir y vivir la familia de la fe. La familia de la fe comparte el discipulado, compartir los grupos pequeños para formar parte de aquellos núcleos donde nos ayudamos y nos fortalecemos en la fe. Es a través del ministerio que podemos vivir en la familia de la fe, que podemos desarrollar y descubrir nuestros talentos para bendecir a otros. Es en la unidad que podemos cumplir la misión de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Por esto y por otras muchas cosas más, es que debemos
hacernos comprometernos en el firme propósito de vivir en la familia de la fe cada día en plenitud. Será una bendición para tu vida, pero también será una bendición para otros. Por eso, el lema de este año, vivámoslo cada día. ¿Se los recuerdo? Todavía faltan los carteles, ya los van a poner. El lema de este año es, mejor juntos en la familia de la fe. Dios nos bendiga. Dios despierte en tu vida esta necesidad que el pecado y Satanás quieren robarte. Por eso vivamos la familia de la fe, unidos. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Rosito. Que así sea, que lo podamos recibir para bien de tu vida y para bien del hermano. Dios nos bendiga.